Para nadie es un secreto que cuando se trata de jugar los juegos actuales, la mayoría de personas no cuentan con una PC que corra estos juegos a una calidad decente, y a los que les corre, pueda que se les recaliente la PC, cosa que les ayuda a bajar el rendimiento de los componentes. Y también es sabido que para armar o comprar una PC hay que tener unos buenos ahorros y romper el marranito, ya que uno de los componentes más usados para que cualquier juego corra bien es la tarjeta gráfica. Y una buena tarjeta gráfica puede tener precios de $150 en adelante. Y no solo eso, también tenemos que sumar el precio de los demás componentes. La razón por la cual se necesita una tarjeta gráfica es porque los gráficos integrados que traen algunos de los procesadores Intel o AMD no tienen la potencia para correr este tipo de juegos, o simplemente hay procesadores que no poseen gráficos integrados. Por ende, para hacer multitarea o jugar alguno que otro juego, no va a funcionar. Pero si les dijera que hay un procesador en el cual se puede jugar, no se necesita una tarjeta gráfica y aún así se pueden correr juegos como el Counter-Strike, Fortnite, Call of Duty Warzone, Valorant y hasta el Battlefield 5 con los gráficos bajos, ¿lo comprarían? Esto lo ha hecho posible AMD gracias al Ryzen 5 3400G. El Ryzen 5 3400G es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos de trabajo, que tiene una frecuencia base de 3,7 GHz y una frecuencia máxima de 4,2 GHz, la cual se consigue haciéndole overclock al procesador. Su temperatura máxima es de 95 grados y al momento que llega a esta temperatura el procesador baja su frecuencia para evitar daños. Cuenta con una arquitectura de 14 nanómetros y cuenta con los gráficos integrados Radeon RX Vega 11, los cuales se pueden comparar con el chip gráfico de una Xbox One. Las ventajas de un Ryzen 5 3400G es que es un procesador que sin una tarjeta gráfica puede correr juegos a buenas tasas de FPS, siempre y cuando tengan una memoria RAM de mínimo 8 GB. Aunque siempre es recomendable tener una memoria RAM de 16 GB, ya que con esta cantidad se pueden ejecutar mejor los juegos. Esto se debe a que hay juegos que no están bien optimizados o por defecto sus gráficos son muy pesados. Por ende, la demanda de memoria RAM es mayor. Y no siempre 8 GB de memoria RAM es suficiente. La mejor manera de ver qué tal rinden los juegos es a partir de los benchmarks. Así que en este caso vamos a ver el rendimiento de 4 juegos. Desde el menos demandante como es el Counter-Strike hasta el más demandante de los 4 juegos, el cual es el Battlefield 5. Los otros dos son el Fortnite y el GTA 5, el cual del 14 al 21 de mayo se va a encontrar gratis en la Epic Store. Y no es la versión normal, sino la versión Premium Online Edition, la cual viene con un montón de regalos. Dejaré una lista de los regalos en la descripción de este video por si los quieres ver. Por lo cual, si tienes pensado armar una PC gaming barata, este procesador es una buena opción para jugar GTA V. Los componentes que se van a utilizar para testear los juegos, además del Ryzen 3400G, es una tarjeta madre Asus Prime B350 Plus, dos módulos de 8 GB de memoria RAM para aprovechar el Dual Channel con frecuencias de 3000 MHz, un SSD de 480 GB y una fuente de 600 vatios 80 Plus bronce. Antes de empezar hay que dejar en claro una cosa, los gráficos integrados así como una tarjeta gráfica requieren memoria VRAM. A diferencia de las tarjetas gráficas dedicadas que tienen su propia memoria VRAM, los gráficos integrados del procesador no poseen una memoria propia, por ende necesitan quitarle memoria a la memoria RAM. Un ejemplo para explicarlo mejor, si tienes 8 GB de memoria RAM, el procesador le quitará 2 GB a esa memoria RAM para que los gráficos integrados puedan funcionar correctamente, por lo que solo te quedarán 6 GB de memoria RAM libres para cualquier otra tarea. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Ahora sí, a las pruebas de rendimiento. El Counter-Strike con resolución 1920x1080 y con los gráficos competitivos, el juego tiene una media de 153 FPS, una experiencia de juego más que fluida para alguien que cuente con un monitor de 144 Hz. Pero no significa que alguien que posea un monitor de 60 Hz, lo cual es muy común, no pueda disfrutar de la misma fluidez, simplemente verá 60 Hz en su pantalla. La memoria VRAM gasta menos de 1 GB y solo consume 5 GB de memoria RAM, algo que para las 16 GB de memoria RAM con las que cuenta el PC es más que suficiente. En Fortnite con resolución 1920x1080, resolución 3D al 70%, distancia de visión en épico, texturas en épico y el resto en bajo, bajando del bus solo en un instante bajó de 60 FPS, el resto del juego se mantuvo entre 60 y 100 FPS. La CPU y las gráficas integradas no se utilizaban completamente, algo que es bueno ya que podemos jugar y tener otra aplicación abierta como Discord. Y lo más importante, en momentos de pelea nunca bajó de 60 FPS, lo que es perfecto ya que la mayoría de personas cuentan con un monitor de 60 Hz.
Por ende, tener 60 o 240 FPS es básicamente lo mismo, ya que por más que tenga 100 o 200 FPS, el monitor de 60 Hz no va a reflejar más de 60 FPS. De memoria VRAM consume casi 2 GB y de memoria RAM consume casi 7.5 GB, por lo que si el computador corriera Fortnite solo con 8 GB de memoria RAM, el juego tendría un rendimiento menor. Antes de continuar con el test de GTA V, cabe recalcar que no pude meter más juegos básicamente porque el video se puede alargar mucho. Pero si tienen alguna duda en cómo rinde el procesador según el juego que ustedes quieran, simplemente es buscar el nombre del procesador más el juego y aparecerán los benchmarks, los cuales son las pruebas de rendimiento de ese tipo de juego. Si no se encuentra es porque probablemente ningún canal ha hecho un video sobre eso, pero pues básicamente ya se han hecho casi todos los videos sobre casi todos los juegos en todos los procesadores y todas las tarjetas gráficas. Así que si tienen alguna duda de un juego en ese procesador en el que estamos hablando, el cual es el Ryzen 5 3400G, simplemente es buscarlo por YouTube. Continuamos con el video. GTA V con una resolución de 1920 x 1080 y los gráficos en bajo, el juego rara vez bajaba de 50 FPS. La CPU no se utilizaba completamente, pero los gráficos integrados se utilizaban casi al 100%. La memoria VRAM consume menos que Fortnite, llega casi a 1.6 GB de memoria. Y de memoria RAM se consume casi 6.7 GB, por lo que si estuvieran solo 8 GB de memoria RAM en la PC, el juego no tendría el mismo rendimiento del benchmark. El rendimiento sería mucho menor. Y por último, Battlefield 5, con una resolución de 1920 x 1080, y con los gráficos al mínimo, el juego corre por encima de los 30 FPS, que para hacer un juego tan pesado y no tener tarjeta gráfica dedicada no está nada mal. En este juego, si la PC tuviese 8 GB de memoria RAM, no correría, ya que en memoria VRAM se consumen casi 2 GB y se consumen casi 9.3 GB de memoria RAM. Algo que cabe destacar es que en las 4 pruebas que vimos de rendimiento, en ninguna el procesador sobrepasa los 70 grados, teniendo en cuenta que se usa el disipador de stock, el cual es el que viene con el procesador. ¿Pero cuánto vale este procesador? El precio varía depende de donde lo compres. El precio de Amazon en estos momentos es de $160, lo cual es 627.650 pesos colombianos. Un tip para tener más FPS en estos juegos es bajar la resolución del juego. ¿Qué significa esto? Que si tienes el juego en Full HD, bajar el juego a HD, lo cual es una resolución de 1280 x 720. Vamos a sacrificar calidad de imagen, pero mejorará el rendimiento en los juegos. Dando la conclusión a este video, teniendo en cuenta que no hay necesidad de comprar una tarjeta gráfica, el Ryzen 5 3400G es una excelente opción para iniciar en el mundo del gaming. Sus gráficos integrados pueden correr muchos de los juegos que hay actualmente. Es cierto que no buenas tasas de FPS o sobrepasando los 60 FPS, pero creo que juegos como el Battlefield 5 a 30 FPS no tienen mala jugabilidad. Pero lo importante es lo que tú pienses. ¿Usarías el Ryzen 5 3400G para iniciar en el mundo del PC gaming? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa las notificaciones para que seas el primero en ver los siguientes videos. Y dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esto es Seb y nos vemos en la próxima.